Exacto. Entonces, pues tenemos que centrarnos en un plan de acción para llegar hasta esa meta, hasta aquello que queramos concluir. ¿Vale? Por eso es muy importante, bajo este influjo, bajo la luna nueva, hacer ejercicios de visualización. Ejercicios de visualización. ¿Cómo se hacen los ejercicios de visualización? Pues vamos a ver. Tú, por ejemplo, quieres cambiar de trabajo. Ajá. ¿Vale? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Por supuesto, tienes que estar en un sitio tranquilo, donde no te molesten, etcétera, y tienes que visualizar. Pero tienes que visualizar que yo quiero cambiar de trabajo. Bien, ¿qué quieres? Quiero cambiar a ese trabajo. Quiero ese sitio. Y entonces tú visualizas dónde quieres estar trabajando. Y la visualización tiene que ser a todos los niveles. Tienes que verte entrando en el sitio, tienes que verte sentado, si es un trabajo que es sentado, en fin, haciendo la acción que vayas a hacer en ese trabajo. Tienes que sentir las emociones que tú vas a sentir cuando realmente estés. O sea, ya visualizarte in situ y en el lugar, ¿no? Exacto. Ya como si fuera algo hecho. ¿De acuerdo? Sí. No simplemente desearte, sino verte en el lugar, verte en el sitio en cuestión, ¿no? Exacto. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, es también un buen momento para hacer una dieta depurativa. Y es donde tradicionalmente se hacen los ayunos. Los ayunos. ¿Vale? Las personas que quieren hacer ayuno, que es muy beneficioso pues para la salud, pues el momento es en fase de luna nueva. En fase de luna nueva, los ayunos, correcto. Y aparte muy sano y algo que se debería hacer. Tenerlo como algo bueno, que va a ser un beneficio seguro. ¿Es así? Exacto. Sí, es una purga. Totalmente. Vale. En cuanto a los rituales, es el momento pues para hacer rituales de protección, de curación referido a aquello de sanación emocional sobre todo, ¿de acuerdo? De crecimiento personal, pues de evolución interior, de comprensión, de aumentar la clarividencia, en fin, todo este tipo de cosas es el momento de hacerlo. También es verdad que hay muchas personas a las que no les gusta hacer rituales durante este periodo. La luna nueva, ya te he dicho que tiene mala prensa, sí. Es la parte oscura y entonces pues parece que prefieren no hacerlo. ¿Por qué esa mala prensa, Silvia? ¿Por qué? Porque está ligado precisamente a eso, a la oscuridad, ¿no? a lo que está oculto, que quizás en cualquier ritual puede haber sorpresa, ¿no? Que en vez de, no digo que suceda lo contrario, pero quizás la manera de conseguir aquello que buscas no sea la que tú hayas en principio pensado, ¿no? ¿Puede ser, Silvia? Bueno, digamos que la fase crítica son los 3 días antes de la luna nueva. Los 3 días antes de la luna nueva. Una vez ya estás en plena luna nueva, puedes hacer, exacto. ¿Pero por qué es esto? Porque 3 días antes de la luna nueva es cuando se supone que se hacen los rituales de magia negra. Los rituales que sirven para perjudicar. O sea, los 3 días antes de la luna nueva son los 3 días de, llamémoslos entre comillas, de oscuridad, que se utilizan para hacer esos rituales malintencionados. Exacto. Perfecto. De acuerdo, entonces pues como está ligado y como, a ver, ahora se trabaja mucho de oídas. Ahora de repente todo el mundo trabaja, hace rituales sin tener muy claro qué es lo que está haciendo. No, sí, esa es la tendencia, ¿no? Experimentar sin conocer, que a veces el experimentar sin conocer, pues bueno, puede ser beneficioso, pero a veces que ciertos experimentos y en momentos incorrectos pueden traer problemas serios, no. Exacto. Lo siguiente, ¿no, Silvia? Exacto, se puede volver contra ti. Y algo que tú querías de una manera, pues que te salga totalmente, pues todo lo contrario. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, bueno, pues esta fase durará hasta el martes. El martes aquí en España entraremos a las 6 de la tarde, me parece que es,
ya en cuarto creciente, con lo cual ya cambia totalmente el ritmo, es otra historia. Y yo, si queréis, os doy un ritual para, para la sabiduría. ¿De acuerdo? Sí, sí. Cogeremos una vela azul oscuro. ¿De acuerdo? Necesitaremos un incienso de sándalo. Y si queremos, lo podemos reforzar con una figura, sea de escayola o de madera, o con una imagen de un búho, que es el símbolo de la sabiduría, o uno de los símbolos de la sabiduría. Perfecto. ¿De acuerdo? Y con esto concluyo mi luna nueva de esta noche. Bien, fantástico. De hecho yo, bueno, pues es algo que siempre he tenido esa inquietud, ¿no? Porque había esa sensación de que cuando llega la luna nueva, pues los rituales pueden ser más perjudiciales que en este caso que no beneficiosos. Y bueno, pues ya nuestra compañera Silvia Rossi lo ha resuelto. Nos lo ha dicho, 3 días antes de la luna nueva es cuando se realizan los rituales de magia negra, rituales con mala intención. Pero una vez se está en luna nueva, sí que se pueden realizar estos rituales, y ella nos ha dado ese ritual para la sabiduría. Esa vela azul oscuro, ese incienso de sándalo y ese potenciador que sería esa figura de escayola, madera, o incluso una imagen del búho, que es la figura relacionada con la sabiduría para esos días, en este caso de luna nueva. Silvia Rossi, compañera, muchísimas gracias con este rincón mágico, que bueno, pues ha sido un auténtico placer nuevamente. Un abrazo, compañera, y hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene. Estás escuchando Narradores del Misterio. ¿Quieres contactar con nosotros? Toma buena nota. narradoresdelmisterio@gmail.com, @n-del-misterio, facebook.com/narradoresdelmisterio, narradoresdelmisterio.net. Te esperamos. En Narradores del Misterio, Fenomenología Paranormal, con Víctor Haas y Misael Cerrajero, en narradoresdelmisterio.net. Víctor Haas y Misael Cerrajero, ¿estás ahí, compañeros? Muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, Misael, ¿me escuchas, compañero? Hola, muy buenas noches. Bueno, parece que hemos tenido una noche movidita con la tecnología, pero al final hemos acabado ganando nosotros la pugna. Hemos acabado dando más guerra que de costumbre. Nuestro compañero Misael Cerrajero, que vuelve a reincorporarse, en este caso en la sección de Fenomenología Paranormal. Ya lo echábamos de menos estos días, pero bueno, es así. Las obligaciones a veces hacen que pues no pueda estar tanto como le gustaría a nuestro compañero Misael Cerrajero. Misael, a seguir estando y dándolo todo, como siempre, Fenomenología Paranormal. Y oye, en el día de hoy a tratar un tema bastante peculiar también. De hecho, la semana pasada con Víctor estuvimos tocando un poquito por encima sobre ese psicomanteum que, Víctor, pues estoy seguro de que habéis desgranado, habéis desgajado y habéis hecho seguramente los deberes, como se diría en este caso, para que la gente conozca un poquito más en qué consiste, ¿no? Así es, compañero. La verdad ha sido bastante interesante todo lo que he estado leyendo estos días, y tiene miguita esto de Psicomanteum. Sí, de hecho hablábamos esta semana pasada justamente de esas leyendas, ¿no? Esas leyendas de Candyman, el mirar en el espejo, el decir el nombre, pues bueno, de ciertos personajes en cuestión, que después a la hora de la verdad pues podían llegar a motivar que sucedieran cosas catastróficas. Pero claro, cuando nos vamos ya directamente a hechos o sucesos científicos, alguien que decide crear un sistema directamente de comunicación con el otro lado, y utiliza para ello, Misael, el espejo que para tantas y tantas experimentaciones se llega a utilizar inclusive a nivel incluso de psicoimagen y psicofónico. Pues el espejo también está muy presente, ¿no, Misael, compañero? Siempre desde hace bastantes años ya, desde antiguo,
siempre se ha relacionado, ¿no?, el tema de los espejos con el tema, pues, de lo paranormal, de los muertos, de esa magia que puede existir para que pueda llegar a haber esa comunicación. Pero sí que es verdad que es algo difícil y raro. Totalmente. De ver. Sí, claro, cuando hablamos de experimentos basados en ciencia, claro, hablamos de Raymond Moody, ese gran investigador de la vida después de la vida, de la reencarnación, de aquellos en este caso, pues pacientes que explicaban sucesos, no solamente de vidas pasadas, sino en este caso que también sus propias experiencias, incluso en la puerta, en el portal, en este caso al otro lado, gente que había llegado hasta ese punto y que inclusive había podido retornar. Claro, cuando hablamos del Psychomanteum, Víctor, para que la gente entienda un poquito más, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué quería hacer Raymond Moody con esta experimentación del Psychomanteum, compañero? Uno de sus objetivos principales, aparte, Raymond Moody también ha estado siempre muy relacionado con el campo del misterio. De hecho, es el autor de Vida después de la vida, una de las grandes obras en cuanto al contacto con el más allá. Y él, con este experimento, lo que intentó fue demostrar otro modo que ya se había practicado en la antigua Grecia hace 2000 años. Estamos hablando hace muchísimo tiempo. Ellos lo conocían en su día como oráculo de los muertos. Ajá. Él quiso seguir lo mismo y poder demostrar que a través del espejo tú puedes llegar a comunicarte con personas fallecidas. Totalmente. Y entonces el experimento es muy sencillo, simplemente meter a la persona que se somete al experimento en una habitación con una luminosidad un poquito tenue frente a un espejo. No puede haber en esa habitación ni ventanas ni nada más que, la puerta, lógicamente. Y entonces las comunicaciones según Raymond Moody, se desarrollaban durante aproximadamente media hora. Y era muy sencillo. La persona se sentaba cómodamente en un diván, en un sofá cómodo, y en un principio lo primero que tenía que hacer era relajarse. Ajá. Tras la relajación era pensar en la persona con la que quería llegar a contactar. Por ejemplo, a alguien a que se le haya muerto su padre, pues pensar en el padre, pensar los mejores momentos vividos con el padre, nunca cosas negativas, y entonces, según sus resultados finales, el 50% de los pacientes que se sometieron a este experimento lograron contactar con un antepasado fallecido. Claro, es que démonos cuenta que a priori Raymond Moody, lógicamente, pues gran estudioso de este fenómeno de la reencarnación o vida después de la vida, pues quiso probar esa experimentación de esa antigua Grecia, ese oráculo de los muertos, y a priori, pues él se dio cuenta de que el Psychomanteum estaba siendo útil como herramienta para resolver el dolor peculiar. O sea, el hecho en cuestión es que, él dijo, voy a probar a ver qué sucede, y se dio cuenta de que aquellos pacientes que venían con dolores puntuales, dolores crónicos, cuando practicaban el Psychomanteum, de alguna manera sentían paz, sentían tranquilidad, sentían que el dolor se calmaba. Eso, pues queréis que no, ya de hecho es algo positivo. Pero si a eso le añadimos a personas que a nivel psicológico pues habían sufrido una pérdida importante, como podía ser un familiar o alguien muy cercano, si encima de poder conseguir consolar esa pérdida, ese dolor que no es un dolor tanto físico como del alma, pero es un dolor, y eso todos aquellos que tienen un poquito de sensibilidad lo entienden y lo comprenden sin necesidad de darle demasiadas vueltas, pues a la hora de la verdad, Misael, está claro que el Psychomanteum es algo positivo, pero en manos de aquellos que en este caso saben lo que están haciendo. Y vuelvo a repetir, Raymond Moody, si algo ha demostrado, y todas sus obras lo demuestran, es que es alguien que, pues cuando hacía cualquier tipo de experimentación relacionada con esa vida después de la vida, o con cualquier tipo de experimentación, siempre tenía que ser
pues con todo bien atado, con la cabeza sobre los hombros y pisando